Bueno, pues tenemos la primera tertulia Fivers. Estoy encantado y os voy a explicar ahora con quién y cómo. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, pues ya veis, ¿no? Ya veis que la tertulia de los viernes pasa a ser la tertulia Fivers. Ojalá que por mucho tiempo, ojalá que sea algo, ¿no? Que funcione muy bien como, bueno, pues como han funcionado la tertulia siempre. Y curiosamente no vamos a tener a Pepe y a Jesús por circunstancias de agenda de cada uno. Vamos a tener a Paco Rabadán ya Collins, pero bueno, el espíritu evidentemente va a ser el mismo. Y aparte de agradecerle a Fivers, ¿no? Bueno, pues esta oportunidad, ¿no? Y que apueste por el canal como lo está haciendo, ¿no? Desde hace un tiempo, pero ahora directamente, bueno, pues apoyando esta tertulia, ¿no? Quiero deciros también que voy a dejar en la descripción y voy a dejar también en el comentario fijado un link muy importante para aquellos que queráis ir al clásico con 2 entradas VIP, con el desplazamiento cubierto, con el hotel cubierto, absolutamente libre de gastos, una experiencia VIP valorada en 10.000 euros. ¿Qué tenéis que hacer? Pinchar en el link, jugar al Flippy Ball y tratar de conseguir la máxima puntuación posible, ¿vale? Los premios son varios. El que consiga la mayor puntuación se lo va a llevar directamente, ¿vale? El viaje. Pero el resto que supere, quiero ver lo de los puntos para no equivocarme, 50 puntos como mínimo, va a entrar en un sorteo para 25 suscripciones a Dazón Pro, ¿vale? Que bueno, pues muy interesante para seguir ahí absolutamente todo por Dazón. Tenéis hasta el 22 de octubre, ¿vale? Así que pinchad, ya de paso seguís mi cuenta en Fivers, que está creciendo, y bueno, pues aquel que quiera tener cubierto absolutamente todo y dos sitios VIP para el clásico, bueno, pues a jugar al Flippy Ball, como os digo. Y ya, sin más dilación, voy a saludar, ¿no? A Paco y a Pepe. ¿Qué tal? Oh, hola Ramón. ¿Qué, qué tal estáis? Muy bien, muy bien. Encantado de Muchas, estar aquí. muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias por eso, por participar en la tertulia Fivers y nada, y la verdad es que justo hoy, ¿no? Ha habido temas de agenda con Pepe y con Jesús, pero la verdad que estoy encantado de estar con vosotros y bueno, ya vuelve, ¿no? Ya vuelve nuestro Real Madrid, ya vuelve el fútbol y por pestes que echemos, ¿no? Muchas veces de la liga y muchas justificadas, ¿no? Y algún tema trataremos, ¿no? Sobre lo de Miami de nuevo. Bueno, pues se echa de menos, ¿no? Esos partidos del Madrid, lógicamente. Mucho, mucho. Lo que pasa es que a veces te acuerdas de lo que viene también, ¿no? Competición española, rollos arbitrales, ese mal rollo. Si fuera la Champions, genial. Yo creo que todos los madridistas estaríamos encantados. Pero sí, hay mono, pero por otro lado, esa sensación de que vuelves al lugar bueno, Donde sufriste, ¿no? Donde sufriste claro, mucho. donde sufres, ¿no? Cada 2 semanas. Al lugar a la escena del crimen, ¿no? Exacto, exacto, sí, sí, Ahora que exacto, estamos exacto, hablando sí, 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 sí. de la escena del crimen. La verdad es Bueno, yo te que. digo una cosa, Uy, empezamos semana de Paco, Tourmalet. Empezamos, semana de Tourmalet. sí, 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 ya sí. se te oye, correcto, ya se te y oye. iba a decir que bueno, Getafe en su casa va a ser una primera prueba de toque, sobre todo para enfrentarnos a un equipo. Se le está escuchando un poco Está regular a yendo. Paco. Le voy a quitar para que bueno, Vale, pues pueda entrar y vamos, salir y volver a entrar, porque yo creo que es un vale. tema ahí de conexión Pero vamos, y lo que estaba diciendo es tal cual. Nos vienen ahora una serie de partidos que muy complicados, quizá el tramo más duro. La gente está ansiosa también por ver al equipo de Xabi Alonso pues plantar cara en partidos complicados, ¿no? Tenemos ahí Getafe complicado, hay que decirlo, es un campo muy difícil de sacar puntos. Pasa que el año pasado no fue bien, pero es complicado. Pero es que luego vienen ya Juve, viene Barcelona, viene Liverpool, son ya miuras y vamos a ver cómo se desenvuelve. Pero vamos, yo te diría, claro, yo firmaba los 9 puntos, claro, con esos tres, pero a mí me dices que sacamos 5 y a estas alturas del campeonato, sabiendo que el equipo va a ir a más, tampoco me parecería una mala puntuación, ¿eh? Pero evidentemente quiero ganarlos todos. sí, no, también es ser realista, a ver si ahora a Claro. Paco le escuchamos mejor, que seguramente Es que, son.
Perdonadme que voy en Italia y estoy en una carretera aquí por en medio de la Toscana. Y es muy complicado a veces la cobertura y tenerse bien. No, ahora parece que se te va a escuchar un poquito mejor. Decía Javi que si de los 3 partidos que vienen, ¿no? Que son 9 puntos en disputa, 3 de Champions y 6 de Liga, se consigue sacar 5, que no es un drama, ¿no? Que no es un drama porque, bueno, al final son partidos con su complicación, cada uno, ¿eh? Cada uno tiene su letra pequeña, Paco, porque el de Getafe, bueno, es Getafe que ya es complicado de por sí, pero además después de parón. ¿Tú también verías que no es desde luego el Madrid dañado no saldría de eso? Creo que no saldría especialmente dañado. ¿Cómo lo ves? Para mí lo más peligroso es el clásico. Sin duda, si el clásico sucede una tragedia como en los últimos años ha podido suceder, creo que el proyecto puede quedar no tocado, pero sí en duda algunas cosas, porque realmente el mantra este de que el Madrid no puede competir contra los grandes, pues se alimentaría, ¿no? Y que es verdad que, bueno, que últimamente no lo estamos pasando bien precisamente en grandes partidos. Entonces, mi punto de vista es que hay que ir paso a paso, hay que creer creciendo conforme pasen estos partidos, que yo creo que aparte vienen en consonancia en dificultad. O sea, viene el Getafe, un pasito más arriba la Juve, un pasito más arriba el Barça, y para mí coronas con el Liverpool en su casa, que creo que es todavía más difícil. Entonces, claro, es que entre medias, creo que entre medias, si no me corregís, está el Valencia, que no sé si se... Javi, no, el Valencia el Valencia es después del... Es después del Liverpool. Sí. Después del Liverpool, claro. Bueno, es que es una racha terrible, ¿eh? O sea, es una racha, ahí lo tenía yo un poco descontrolado, estoy mirándolo, Real Madrid calendario, pero es que es una racha, no, fíjate, creía que había Valencia por el medio, pero no. A ver. Es Getafe, luego Juve, luego Barça, luego Valencia y luego Liverpool. Y ojo, vale, luego vienen los campos que tela, porque vas a Vallecas y vas a Elche, que es uno de los equipos revelación de la liga, el Elche. Ojo porque sí, el calendario es muy empinado, como diría Xabi Alonso, el bloque es complejo y no sé si en esta ocasión, Javi, el hecho de que hayamos tenido, ¿no? Pues un parón bastante menos dañino de lo habitual, ¿no? En cuanto a jugadores que se han ido, en cuanto a lesiones, que casi la única que creo que pueda tener trascendencia es la de Hausen, pero ni siquiera se la podemos atribuir a la selección española. O sea, esto acabó ya tocó su partido con el Madrid. Pues ha sido, pues un balón de oxígeno, ¿no? Porque realmente las circunstancias eran complicadas. Sí. Pasa que también te digo una cosa. Yo con estos juegos que se traen ahora los equipos con las selecciones, que me parece genial, esa autodefensa, no sabes muy bien la realidad de esas lesiones, ¿no? No sabes, o la consistencia, porque parece que también ha habido alguna especie de negociación, ¿no? Entonces, pongo en comillas todas las que se han producido en este periodo, muy entrecomilladas, no porque no se han producido, sino porque la gravedad de las mismas, ¿vale? Por ejemplo, a mí lo de Mbappé me pareció un pacto. Que Mbappé pidió el cambio porque ya estaba pactado y dijo, hasta aquí llego y punto. Y me voy a casita y está. Me parece. Pero... Ojalá. Sería muy buena señal que fuese algo así, ¿no? Porque de alguna manera, bueno, para empezar por la tranquilidad que nos pueda, ¿no? Dejar su tobillo, pero también porque es la señal de que el jugador es consciente de lo que viene en el Madrid, que es mucho más importante que lo que tenían con Francia. Paco. Yo le pongo un pequeño asterisco a Ancelotti, que no se ha portado muy bien en esta ventana con Vinicius, que podía haberle moderado un poquito. No ha sido titular en los 2 partidos, pero bueno, es verdad que coincido contigo en que la ventana no ha sido nada mala para el Real Madrid en cuanto a parte sensaciones por los partidos que ha hecho Arda, por lo bien que se ha podido ver a Courtois, o sea, en general bien el Madrid. Lo que pasa es que, bueno, a mí me gusta que lleguemos en forma al Tourmalet. Es verdad que después de subir el Tourmalet, otro parón de selecciones para rematar la faena, para que tenemos. O sea, la FIFA no tiene 2 dedos de frente.
Nah, es la cosa más, para mí, la cosa más grave que hay hoy en el fútbol internacional son estos parones, que para mí es la causa, sin duda, principal de la plaga de lesiones que viven los clubes desde hace tiempo, porque casi todas se producen en este primer periodo, hasta final de año. Pero claro, si haces 3 parones, significan 5 cambios de rutinas físicas, por ejemplo, de trabajo físico. Tienes un trabajo físico de un club que te lo enfoca al medio largo plazo, luego te vas 15 días a la selección, que es corto plazo, para que rindas ya mañana, luego otros 15 días vuelves al cambio, otros 15, así 5 cambios, y encima algunos haciendo 1.500 kilómetros de viaje. Pues claro, es que los jugadores se acaban reventando, pero yo no entiendo cómo no juntan los parones, o sea, los quitan y los juntan y los juega. El año que viene hay un mega parón en septiembre. Un mega parón. 19 días o 20 días. Sí, 3 semanas de parón. Una locura. Pero ¿por qué no los juntan al final de temporada? Si es que es lo lógico. Y acabas la temporada en mayo y tienes mayo y junio para jugar selecciones. Pues porque la FIFA y la UEFA quieren tener presencia en ventanas durante la temporada para que nadie se olvide de ellas, para recaudar. Pero es que aparte, fijaos, ¿no? Vosotros estáis hablando de lo más importante, que es el tema deportivo, ¿no? Las lesiones, las rutinas, todo esto. Pero es que para la industria del fútbol, para los que además de una manera directa o indirecta estamos en la industria del fútbol, porque al final, oye, Paco es jefe de deportes de OK Diario. Bueno, pues desgraciadamente depende de que la gente esté interesada en el fútbol para que su sección, ¿no? Para que tenga éxito. Para que tengamos visión, Javi. Claro, tú y yo, Javi, pues imagínate, ¿no? Con los canales. Es que encima es un ataque a la industria del fútbol, porque la gente se desenchufa, como es lógico, y ahora viene un Tourmalet muy divertido, pero como dice Paco, cuando lo corones y digas, oye, pues ahora debería venir otro puerto, pues no, ahora lo que viene de repente es un parón, ¿no? Pero bueno, no sé cómo estáis viviendo, ¿no? Ayer The Athletic publica una información que va un poco en la línea, ¿no? Que apuntaba yo la semana pasada de esa asamblea decisiva en el Real Madrid por el modelo de propiedad del club, ¿no? Esas propuestas que puede estar manejando Florentino y que es un melón que creo que se va a abrir, se va a someter a referéndum para todos los socios, no solo los compromisarios, y me parece bien. Pero bueno, entre información que podéis tener, porque habláis con gente, porque os informáis, y opinión, o sea, ¿cómo veis que puede ir esto, ¿no? Porque ambos detectáis muy bien también, ¿no? Cuál es la pulsación de muchos madridistas. Y no sé cómo lo veis, Paco, por ejemplo, por empezar por ti. Yo veo a la gente más veterana, más mayor, confiada, creen en Florentino y saben perfectamente que Florentino siempre ha velado por el bien del club. Y quizá veo a los jóvenes un poco más reaccionarios, más diciendo, nos están expropiando esto, nos están quitando aquello, lo otro. Y una sensación que detecto en el aficionado joven es que, por ejemplo, el socio joven del Madrid, los precios que hay en el Bernabéu empiezan a ser heavy metal. O sea, empiezan a ser heavy metal que para ir a la Juve tienes que pagar 250 euros por persona. O sea, es un precio ya importante. Entonces, que vayamos a perder el modelo de club para cederlo a 49% a otra gente, es un poco que nos lo van a tener que explicar muy bien. Van a tener que explicarlo todo con luz y taquígrafo, porque no somos el Barça. O sea, el socio del Madrid creo que es más listo, más culto, más formado y tiene que aplaudir todo el tiempo todo lo que ocurra. Entonces tendrán que explicarlo muy bien, tendrán que explicar el motivo de por qué el 49% se tiene que ceder. Si a mí me explican, por ejemplo, no, es que lo mismo mañana viene Tebas y no lo quita. Y no lo podría quitar así, asá y asá. Dices, vale, oye, pues vamos a sentarnos a hablar. Pero lo tienen que explicar muy bien. O sea, para mí es una cosa que el Madrid no tiene ahora mismo ningún tipo de apertura económica. Es el club más saneado del planeta, con mejores perspectivas económicas, y ahí están los números. Y sobre todo que es el primero que ingresa más de 1.000. Entonces, que nos expliquen, bueno, oye, que es que va a haber una ley que nos va a impedir, que nos quitarán el club, o que, bueno, que lo expliquen bien. Porque ahora mismo me da una sensación mala de decir, joder, hay una urgencia económica, nos hemos perdido algún episodio que no sabemos, pero yo no veo la necesidad extrema de hacer este movimiento. Javi, ¿por dónde vas tú? A ver, como dice Paco, una necesidad económica no tenemos.
Es el club que no va a pérdidas, mejor gestionado económicamente, con más recursos, con más ingresos del mundo. Es decir, tu situación en ese sentido es privilegiada. Incluso tienes partidas de ingresos que no utilizas. Porque casi es una salvedad entre los grandes de Europa. Por ejemplo, el naming del estadio no tiene apellido comercial. Esos son cientos de millones si firmas un contrato a 15 años o 20, cientos. Y no lo usas. Es como si no usásemos publicidad en la camiseta. Y tienes, por si acaso algún día, pues tienes esa salida. Es decir, no tienes un problema económico como sí tiene el Barcelona, que prácticamente está en quiebra, ¿no? ¿Cuál es la cuestión? La cuestión es, si Florentino lo ha dicho, lo verbalizó en la última asamblea, pasa es que igual Florentino es el mejor presidente de la historia, posiblemente no, es el mejor presidente de la historia del fútbol, pero a veces le cuesta transmitir según qué cosas, que él las entiende, que a lo mejor personas más entendidas las pueden comprender, pero al aficionado más llano no les llegan. Yo cada vez que cuento lo que dijo en la última asamblea, la percepción que tengo es que algunos abren los ojos así como dicen, ¿qué me estás contando? Florentino ha dicho que hay un peligro de que se queden patrimonio de Real Madrid o que tomen el control del patrimonio de Real Madrid la Liga, Tebas. Sí. No está desvariando, o sea, eso ya pasa. El Madrid no tiene el control sobre los derechos televisivos, que ya son centralizados, hemos litigado por eso 1000 veces en los tribunales y las 1000 veces hemos perdido, porque se basan los tribunales en una doctrina de la Unión Europea que basa el fútbol como un bien común, que prioriza el bien particular y te expropian y se quedan tan anchos. ¿Y qué pasa? Que es que Tebas intentó en el 2022, en la última reforma de la ley del deporte, apropiarse también de los comerciales, del control de los comerciales, que es la partida más grande de los clubes, del Madrid y del Barcelona, desde luego. Entonces, si hiciesen eso, el Madrid pierde el control casi del club. Es que Tebas podría meterte en CVC, podría hacer lo que quisiera, ¿vale? Entonces, se quedarían prácticamente tu patrimonio. Para evitar eso, para evitar que te expropien, que ojo, Tebas, yo le he escuchado ya en 2 ocasiones ante el micrófono decir que se quiere también quedar los derechos de los premios, el de la Champions y el Mundial, sí. Que son cuantiosos también, para quedárselo y repartirlos él. Sí, es increíble. Paco. Un asalariado se revele de esta forma. O sea, porque no olvidemos que Javier Tebas no deja de ser el Real Madrid y de los 41 clubes que componen la Liga. Y que quiera robarle más patrimonio todavía al Real Madrid es una auténtica vergüenza. Porque es que a mí me parece que los votos que hay en la Liga no debería ser el voto democrático, un voto, un club, sino que debería ser, tú que traes a la mesa, traes esto, pues tu voto pesa esto. Entonces hablaremos de otra cosa. Pero lo que no puede ser es que el voto del Madrid cuente lo mismo, con todo el respeto, que la cultural leonesa. Es que no, a ver. Bueno, ahí estás introduciendo un tema que a mí me parece muy interesante y que se podría llevar a muchos ámbitos, ¿no? Pero claro, es que es verdad. O sea, es verdad que el Madrid, ¿qué representa dentro del fútbol español? El 30%, solo el Madrid, digo, el 30, el 35, no sabría calcularlo. Y es verdad que a Tebas le conviene, o sea, le supone lo mismo tener a la cultura leonesa de su lado que el Madrid, Javi, sí. No, pero iba a decir que yo tampoco veo que al final decidan los clubes, porque es que decide Tebas. Por ejemplo, lo de Miami ha llevado votación. Esto es una cuestión que afecta a todos los clubes. Es una adulteración clara de la competición, como la propia UEFA está reconociendo, aunque hace una excepción, dice, pero reconoce que esto no puede ser. Lo cual me sorprende, que te digan esto no se puede hacer, pero lo permitimos. Pues qué bien. Sí, vale, pero ¿por qué no se vota? ¿Pero por qué no se vota? Claro, dice, esto no se puede hacer. Lo permitimos porque no vemos cómo prohibirlo, pero es excepcional, no se podrá volver a hacer, ¿no? Y dices, oye, o sea, aún encima quiere decir, va a ser una adulteración que solo vaya en favor del Barcelona, porque no vas a permitir que el año que viene vaya el Madrid contra el Athletic Club, por ponerte un ejemplo. Sí, pero ¿por qué no lo votan? ¿Por qué no? Es que esto lo deberían de votar todos los clubes de primera. Porque lo pierden, son los claro, pero es que no, por eso digo que las decisiones las toma Tebas en cuestiones trascendentales como la adulteración de la competición. Entonces no tengo claro tampoco que sean los clubes los que decidan. No, claro. Claro, es verdad que cuando conviene que sea la asamblea, pues son los clubes los que deciden, ¿no? Porque es verdad que en decisiones de mayoría no podemos negar que Tebas tiene un control muy claro. O sea, muy claro. Oye, él se lo ha gestionado, ¿no? Y es verdad que la mayoría de clubes apoyan a Tebas. Pero en este tema, como es tan capital, se necesitaría una unanimidad que no tendría. Pero no tendría no solo por el Madrid, no tendría también por algunos más. Pero desde luego por el Madrid ya la tendría perdida, ¿no? Esa unanimidad. Entonces, bueno, pues
Javi, es tan triste esto que estamos a la espera de que la CONCACAF les ponga problemas, ¿no? Con que si tienen que arbitrar árbitros americanos, ¿no? Como dijo Juanfe en el chiringuito, que si autoriza o no autoriza el partido, porque desgraciadamente, o sea, no, esto no se va a llevar a la asamblea y esto no va a depender de ningún organismo español. De nuevo, otra vez, ha vuelto a ocurrir. Pero si fíjate, aquí hay una paradoja que ahora nos afecta a todos los clubes. Si utilizan árbitros americanos o sudamericanos, por un lado estaríamos más tranquilos, ¿no? Pero por otro lado dirías, bueno, entonces, ¿por qué no utilizamos árbitros extranjeros en el resto de la liga? Yo creo que si se utilizan árbitros extranjeros, puedes recurrir a un juzgado y pedir que se suspenda ese partido. Es decir, no puede ser. Claro, es que ya la adulteración no tendría que ver solo con lo de la localía, con lo de que se juegue fuera de España. O sea, aquí estarías introduciendo ya otro elemento adicional de adulteración que es, oye, primer partido en la historia que además se juega con árbitros extranjeros, que no... O sea, que es alucinante, dices, o sea, ya sería la bomba, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver la CONCACAF, cuánto decide tocarles las narices a la iniciativa de Tebas, pero no quiero dejar tan rápidamente, ¿no? El otro tema, porque además, Javi, tú introducías esto de, ¿no?, la explicación de Florentino en la Asamblea y creo que es un tema importante. Yo coincido con Paco, Javi. Creo que lo más importante, de verdad, es que sean lo más sinceros posibles en las razones que nos llevan a proponer esto, ¿vale? Porque creo que los tres de aquí compartimos un mismo sentimiento en cuanto, aparte de agradecimiento a Florentino, convicción de que él cree hacer lo mejor para el Madrid siempre, ¿vale? Y que no hay intenciones ocultas de se lo regalo a un amigo, el Madrid, o sea, eso no tiene ningún fundamento, ¿vale? Pero claro, es una persona, es humano, puede equivocarse, o sea, Florentino también se equivoca. Entonces, creo que es muy importante que, aparte que la decisión la tomen en referéndum todos los socios del Madrid, que conozcamos no solo el cómo se va a hacer, que es muy importante, sino también todos los motivos, ¿vale? Uno puede ser el protegerse mejor frente a ataques externos, me lo creo que puede ser un motivo, pero yo creo que no es el único. Yo creo que el Florentino está pensando en un futuro sin él, donde aparte de defenderte mejor ante ataques externos, también tengas una estructura que él vea como más sostenible para el futuro. No sé cómo ves el tema, Javi. Bueno, a ver, hablando con expertos me decían que hay muchas fórmulas de poder estructurar esto, no solo sociedad anónima al uso como hacen en Inglaterra y ya está, que sería como más rédito económico sacarías, pues podrías ampliar capital cuando quisieses, como hacen todos y ya está. No se va a hacer eso hay que aclararlo. O no se pretende proponer eso. Porque así se diluyen los socios. O sea, la gente tiene que saber que tú, como mínimo, tienes que conservar el 51% y además no atomizado, sino unificado. Exacto. Para que ejerzan poder real. Si Exacto. Tú haces ampliaciones de capital, ese 51 se diluye, efectivamente. Perdona, sigue, Javi. No, quería plantear que existen fórmulas, me planteaban algunos expertos en inversión y bueno, este tipo de estructuras, que por ejemplo hay una estructura que utiliza Warren Buffett que es dos tipos de acciones, la A y la B. La A, que sería la destinada a, es como si partes el club en dos, la parte política y la económica. Todo el negocio económico sería la B y todo el negocio político sería la A. Algo parecido pasa ya por ejemplo, en equipos como el Chelsea. El Chelsea tiene socios, es propiedad de un propietario, luego tiene abonados y luego tiene socios, que son los de toda la vida, que son los propietarios del estadio, de Stamford Bridge, del escudo y del nombre. Esos de los socios. Ojo eso. Ojo eso porque de negocio apunta, de Athletic también apunta a esa posibilidad, de dos negocios diferentes, el deportivo y el económico. Claro, sí. Serían la parte política, digamos, los socios seguirían eligiendo al presidente, cambiando las normas, estatutos, tal, y luego estaría una parte económica, que serían pues todos los réditos económicos, todo lo que sería el gran mercado Real Madrid, y eso podrían participar pues distintos agentes que vinieran de fuera, ¿no? Entonces, eso, cada acción sería diferente. Las acciones las políticas solo se podrían vender al propio club y entonces el club luego las podría vender, pero como as, ¿vale? Como a otros socios o a otras o a la propia fundación, ¿no? Y luego la B, pues ya sería un mercado más amplio, pero ya esto te reduce la capacidad de ampliar capital, ¿vale? Pero yo creo que se podría estructurar incluso un club con un presidente que se fuera el encargado de la parte política, casi un jefe de Estado, ¿no? Representativo, y un CEO que va a ser la parte económica. Un poco lo que hace el Bayern hace así. De hecho, Paco, el Madrid ya en ciertos negocios, la gente tiene que saber que está compartiendo otros negocios con otras empresas. La explotación del estadio en los días de no partido con Legends.
en su momento con Providence, con el fondo Providence, el tema del marketing. Es decir, a lo mejor sería formalizar, ¿no? Eso, aunque a mí lo que me han dicho es que el modelo Bayer es el que más convence, pero puede ser un híbrido también, Paco. Es que hay formas y formas, ¿no? Lo explicabas tú antes muy bien, nos tienen que dar las explicaciones, nos tienen que dar las causas, pero hay formas y formas. Hay formas donde tú sientes que el club sigue estando controlado por los socios y otras que te pueden dar más miedo, ¿no? Claro, entonces es eso. O sea, yo creo que la palabra accionista suena muy mal. La palabra accionista, mira, eso me suena al Atlético de Madrid. No me gusta. No me gusta y entonces a mí me tienen que explicar muchas cosas y lo tienen que explicar muy bien. Nosotros, de gobierno que tenemos actualmente, que yo sepa, no hay nadie que esté en el club descontento y que diga que esto es una patraña. Entonces, no detecto la necesidad económica porque si nos dice... Estamos teniendo dificultades ahora Sí. con Paco. Le voy a, No, le voy a- iba a decir que el Atlético de Madrid es un ejemplo no exacto de esto que he explicado yo, pero que sí que hay una cierta diferenciación entre la parte política, que pueden ser pues, Gilmarín y Cerezo, ¿vale? Y la parte ejecutiva, que por cierto están contratando un equipo de profesionales de superélite, tanto Oscar Mayo, CEO de la Liga, Carlos Bucero, ahora Alemán, Mateo Alemán, es decir, que la llevan, bueno, Gilmarín sí que es el CEO, pero por ejemplo Cerezo es el presidente, ¿no? Es en la parte política. Hay quien le escuché una vez, no sé quién fue, quien me dijo, pues mira, Rafa Nadal en la parte política y un presidente, ya fuera José Ángel Sánchez, un CEO, o Ana Slagari, y que fuera el que llevara la parte económica, ¿no? Que son gente preparada y no le estás dejando el club, la parte trascendental, la económica, nos estás dejando pues a un calderón de la vida, ¿me entiendes? Entonces, podría ser ya una función más representativa y otra una función más ejecutiva económica, ¿no? Sí, sí, sí. Paco, y vas en un poco esa línea, ¿no? De ciertos términos que hemos tenido como muy prohibidos. A ver, yo creo que también tenemos que asumir, ¿no? Y yo de verdad no tengo posición todavía sobre este tema porque creo que no es, con la información que tenemos, muy maduro, ¿no? El tener ya una posición muy firme, ¿no? E inamovible sobre este tema. Pero quiero decir, creo que también hay que estar abierto, evidentemente, a que, oye, las razones que nos den digan, pues, llegues al convencimiento de decir, oye, es que a lo mejor para que el Madrid siga siendo el Madrid, para que siga siendo un equipo puntero, para que no dependamos de un auténtico genio, ¿no? Como ha sido Florentino, ¿no? Todos estos años, ¿no? Y el Madrid tenga su propia fortaleza, a lo mejor tenemos que ponernos en manos de más gente que nos ayude, ¿no? Creo que es importante también, si este es uno de los motivos, que nos lo diga, aunque pueda quedar un poco prepotente por parte de Florentino, de decir, oye, es que cuando yo me vaya, a ver quién va a estar atento a esa enmienda de la ley del deporte que a lo mejor nos expropia los derechos, a ver quién, ¿sabes? A ver quién va a conseguir que Sixth Street apueste por nosotros, ¿no? A través de Legends como... Bueno, creo que eso también es importante, Paco. Sí, es importante y por eso yo creo que Florentino, al que no le vamos a poner nunca un pero de lo bien que ha gestionado el Real Madrid durante este cuarto de siglo, del paso que ha dado el club, de lo que era y de lo que es a día de hoy, tiene que explicar el siguiente modelo del siglo, la entrada, porque esto supone la entrada en el siglo XXII para el Real Madrid. Entonces, claro, estás entrando en el siglo XXII, igual que en su día explicaste la operación de las 4 torres y no hubo problema, igual que explicaste, esto se tiene que explicar muy bien. Y que el madridismo esté convencido. Y yo creo que, sobre todo, no se puede o no se debe aprobar una asamblea así rutinaria, sino que el socio debe escucharlo, digerirlo, madurarlo y luego ya votarlo. Que lo mismo podemos decir, no, y esto se votará el año que viene. Pero esto de presentarlo así, intentar hacerlo rápido y tal, no me gusta. O sea, yo lo Ojo, siento, Paco, no un tema importante, ¿eh? Y esto es una opinión que tengo, o sea, no es que tenga una información aquí absoluta, ¿vale? Pero, bueno, una mezcla. Yo creo que lo máximo que podría hacer la Asamblea de Compromisarios esta, que se va a presentar seguramente en noviembre, es decidir si esta propuesta se lleva a referéndum o directamente se rechaza, ¿vale? Es decir, creo que esa es la decisión, ¿vale? Creo que esa es la decisión que se tiene que tomar, Javi. Parece, ¿no? Si fuese así, parece bastante lógico, oye, que como mínimo queramos que eso se lleve a referéndum y que no solo 2000 decidan echarlo para atrás, ¿no? Pero evidentemente
ya en la propia asamblea tiene que haber una explicación clara sobre en qué consistiría el tema. Es decir, no vas a poder hacer una asamblea con 80.000 socios que puedan tener derecho a voto. O sea, va a tener que ser evidentemente algo que ya en la propia asamblea se plantee. Bueno, yo creo que si Florentino pide que se haga un referéndum, lo van a autorizar. Eso no creo que no vaya a pasar, porque no se arroguen ellos la autoridad del club. La autoridad del club lo tienen toda la masa social. Entonces, para una decisión tan trascendental... Y lo dicen los estatutos, ¿eh? Los estatutos lo dicen. Sí, tampoco creo que tengan para tirar adelante una votación, aprobar una votación en la asamblea, por más que sea tan peliaguda como esta, ¿eh? Pero han de ser los socios. Luego sí, se ha de informar, sobre todo, incluso ya en la asamblea, se ha de dejar claro los motivos por los cuales quieres dar ese paso. No digo en profundidad, pero sí dejar claro cuáles son. Es decir, oye, que es que esta gente puede tomar el control del club, que fue de un pelo. Lo de la aprobación esta de la ley de Tebas, que digo de los derechos comerciales, fue de un pelo. Fue el último día se cambió el voto de un partido que logró el PP, que logró anular esa votación. Pero si no llegase por el cambio del PP de voto, se hubiera logrado la aprobación de esa enmienda. Con lo cual, ojo. Entonces, simplemente eso. Que también quiero plantear Alberto, perdón, Javier, que te iba a decir que yo creo que en este caso también hay que tener en cuenta que hay que ser fuertes políticamente, porque las dos puñaladas que le meten al Madrid con los derechos televisivos y con la ley del deporte son políticos. El primero que nos roba se llama Miguel Cardenal Carro, presidente del CCD en 2015, aprobando el reparto centralizado. Y en 2022 con el PSOE también intenta lo mismo con la nueva ley del deporte. Entonces, esa es la única manera donde pueden robar al Madrid. Tendremos que estar muy vigilantes a lo que puedan hacernos los políticos. Porque realmente Tebas, aunque tenga mucho deseo, si no aparece una ley, no somos tontos. No nos va a chupar del bote Tebas por la cara, sino que yo creo que ya aprendimos de aquella primera vez que nos robaron los derechos televisivos y ahora ya hemos aprendido de la segunda, de la ley del deporte, y cuando vaya a intentar una tercera Tebas vamos a esperar todos con el bate de béisbol diciendo ven que te voy a sacar del campo, Javier, ¿sabes? Claro, está clarísimo. Sí. Quería poner énfasis en un tema, y es que hay algunos socios, no creo que sean muchos, pero que sí que expresan que su deseo de que Madrid vuelva a ser un club de barrio, un club pues donde el socio tenía una vida más... Claro, el Madrid ya no es eso, es que ese Madrid ya no existe. Y eso y con todo el respeto y entiendo el cariño y la consideración por esa masa social que salvó el club en el pasado. Pero el Madrid ya no es eso, es un club global. Guste o no, es así. La participación de los socios económicamente ha pasado de ser un 70% hace 30 años a apenas un 3%. Es decir, la importancia del socio hoy en día para el club económica es muy relativa. Entonces, han de entender que ese club ya no existe y que se enfrenta a una serie de adversidades que ni por asomo existían antaño. Entonces, tienes que adoptar una nueva... No sé si la sociedad anónima o cómo, pero tienes que tener otra fórmula o otra estructura de club que no era la de antaño. Es que, esto es una realidad. El Madrid es un club global, no va a volver a ser un club de barrio. Si se hubiese tomado en algún momento la decisión de que fuese un club de barrio, no sería el Madrid. Por cierto, que sí que podíamos considerar más de barrio en su momento, porque esto es paradójico, ¿no? Pero Santiago Bernabéu, claro que era un equipo más de sus socios, donde lo mantenían sus socios, donde incluso los socios financiaban el club para construir el Bernabéu. Pero era un club que estaba mirando fuera continuamente. Era un club que inventaba, ¿no? Junto con el equipo, la Copa Europa. Era un club que ya estaba pensando, ¿no? en cómo trascender las fronteras de España, ¿no? De cómo era un club que ya se alejaba de ciertos posicionamientos políticos que podían, ¿no? Evidentemente, limitarle. No, era un club ya muy global, lo que pasa es que con las posibilidades de globalidad que había en ese momento, que eran mucho menores, porque no tenías canales muchas veces de llegar a tus aficionados en otros lugares. Pero esto quiere decir, esta decisión ya se tomó hace mucho tiempo de abandonar ese modelo, y si el Madrid se hubiese quedado, ¿no? en un equipo de Madrid, incluso en un equipo de España, pues no sería el Madrid que hemos conocido, no sería el Madrid que habría ganado tantas Copas de Europa en los últimos años. Sería imposible, Paco. O sea, esto es un mínimo ejercicio de realismo, ¿no? Entonces, ¿cómo conjugar todo? ¿Cómo mezclar todo? Ahí está, ¿no? El tema, evidentemente, pero ya no va a volver, como decías tú. No va a volver, y aquí también hay un punto de evolución, ¿no? Que al final el Real Madrid es una empresa global, es un club global, es uno de los clubes deportivos más famosos del mundo
porque hace bien las cosas. O sea, al final tú piensas que el Museo del Bernabéu es la segunda atracción más grande de Madrid después del Museo del Prado, ¿no? Ir al Tour del Bernabéu. Entonces, yo creo que esa fase en la que dependíamos del tema del socio, de estar encima, de ser un club romántico de barrio, es que somos un transatlántico. Es que ahora mismo el Real Madrid, ¿cuántos empleados tiene? ¿Cuánta gente depende económicamente del Madrid? Es que es una barbaridad. Claro. O sea, si lo quieres gestionar como si fuera una tienda de un supermercado de barrio, pues es que no puede ser ya. Entonces... Y ahí es ya donde vamos a... ¿Cualquier persona puede presidir Madrid? Pues no, cualquier ya no. No, claro. O sea, creo que esto en el pasado sí que a lo mejor se podría abrir ese abanico de gente que pudiese presidir el Madrid, porque no había tanta trascendencia en las decisiones que se tomasen. Eso es lo cierto. Aún así, pues nos han presidido normalmente gente, evidentemente, con gran preponderancia económica, preparada y con un gran conocimiento del propio Madrid, ¿no? Pero evidentemente el perfil de presidente que te podía valer hace un par de décadas, pues ha cambiado mucho, ¿no? Con respecto al futuro y no nos podemos olvidar de con quién está compitiendo el Madrid y que una cosa, ¿no? Ya por cerrar este bloque, ¿no? Que los primeros que nos echaríamos encima del presidente del Madrid si decidiese retroceder, si es que se pudiese retroceder y renunciar a títulos y renunciar a muchas cosas, pero eso sí, el club como siempre ha sido y el club con entradas súper populares para todos los españoles y todos, seríamos los primeros nosotros, que si eso te empieza a costar ligas, Champions, te empieza a costar prestigio, pierdes tu sitio en el mundo del fútbol, pues que lo haríamos, ¿no? Entonces, oye, ojalá, a mí me encantaría de verdad que al Bernabéu pudiese ir cualquier tipo de familia, de verdad que me encantaría. Es una cosa donde reconozco que te tienes que enfrentar, ¿no? O cabalgar ciertas contradicciones a veces cuando opinas de este tema, pero el Madrid tiene una desgracia y al mismo tiempo una fortuna. Y es que tiene sitios limitados que la gente está dispuesta a pagar cualquier precio por comprarlos. Y es así, y es muy puñetero, tío. Es como si tienes una tienda que vende cañas de pescar y a ti están dispuestos a darte mucho más dinero que a la competencia por esas cañas de pescar. Pues sí, ya sé que cumples una función social vendiendo cañas de pescar y en el caso del Madrid, desde luego, cumples una función pudiendo acoger a todo tipo de familias. Pero es a costa de competir en peores condiciones con los clubes de Estado y con otros. Entonces, de verdad que es muy fastidioso. Es un tema que me fastidia, pero que yo comprendo también, ¿no? Al club. Es que es oferta y demanda. O sea, aquí hay una demanda increíble y entonces la oferta, evidentemente, se vuelve más exigente. ¿Os parece que nos pasemos al otro lado, Paco? El Barcelona parece que vienen algo revueltas las aguas, ¿no? En Barcelona, no solo por esas dos derrotas, ¿no? Seguidas, sino el tema de Lamine Yamal, esa supuesta, ¿no? Lo comentó Joan Fontes, ¿no? Y lo han reproducido bastantes medios, ¿no? De supuesta bajada, ¿no? De pantalones de Flick. Y no sé si ves que el Barcelona está con ciertos síntomas que ha tenido el Madrid otras veces, por cierto, ¿no? Después de una temporada exitosa, aunque ellos no ganaron la Champions, se lo recordamos a todo el mundo, pues que puede haber cierta bajada. ¿Quién podía esperar que Lamine Yamal empezase a torcerse? Después de, no sé, de tener el padre que tiene, la madre que tiene, que todos buscan hacer negocio con él, después de que el chaval se fuese antes de cumplir los 18 años, 2 semanas de fiesta con Neymar a Brasil, de hacer la fiesta que hizo de 18 cumpleaños, ¿quién podía esperar que Neymar se torciese? Perdón, que Neymar no, que Lamine Yamal se torciese. Menuda asociación has hecho, Lamine Yamal, Neymar. A ver si Barcelona esto directamente. Perdemos un poquito a Paco, que está ahí lidiando con la cobertura que va y viene. Pero bueno, es que lo está dejando atrás, lo está dejando atrás a Neymar. Quiero decir, dices tú que asociación, pero es que ya que su ídolo sea Neymar ya te indica, ¿no? Y que quisiera ir a su casa, estar con él una semana de juerga y tal. Yo es que no me escondo, yo siempre he dicho, claro que soy del Madrid, que quiero que el Barça pierda hasta el puente aéreo, pero que no lo digo por eso. A mí me cuesta creer que también vaya a triunfar con la personalidad que tiene o que ha adoptado con respecto a su entorno, que es muy tóxico, y con respecto a un club que no solo no le ayuda, sino que echa también gasolina al fuego. Entonces, claro, es que no tiene quien le ayude. Y él tiene una personalidad
absolutamente de divo. Se comporta como Messi con 30 años que marcaba 65 goles cada año. Y ni es Messi, de hecho no es ni el mejor jugador de su equipo, el año pasado no lo fue Rafinha. Y bueno, y él se comporta ya, pues eso, poniéndose la corona. Entonces, le han entregado el club. Para mí esta decisión es letal para Flick. De hecho, a mí no me extrañaría que Flick se fuera. Para nada. Al final, cuando menos al término de temporada, yo creo que cambian mucho las cosas. O Flick hizo lo mismo en el Bayern, ¿eh? No le gustaron este tipo de cuestiones. Pero ¿cómo le dice Flick al próximo que llegue tarde al entrenamiento que no va a jugar? Hace 15 días, contra el Valencia, sancionó a Rafinha por lo mismo que Lamine en el PSG, por lo mismo le sancionó con el o sea, le dejó sentado en el banquillo porque llegó tarde. Él llega tarde Lamine, él prepara el partido sin Lamine ante todos los jugadores y de arriba vienen y le dicen que no. Pero ¿cómo? ¿Con qué cara le dice al siguiente no? Tú no juegas, que es que has llegado tarde. Han quitado el poder. De hecho, Xavi Hernández tuvo un problema parecido, sí. Aparte de eso, ¿qué club normal veis que deje entrar a la novia de un futbolista a las instalaciones, se haga fotos en las instalaciones y esté recogiéndole todos los días en el coche, allí, luciendo, es que haciendo publicidad? Llega al césped, ¿eh? Es que la ves en el césped, no es que llega a la cafetería de la ciudad deportiva, la ves en el césped con los jugadores, a Nicky Nicole. Yo no he visto a la pareja de Mbappé o a la pareja de cualquier futbolista del Real Madrid, incluso a Mina Bonino, que puede ser la más conocida mediáticamente en el Madrid, pasearse por el césped de Valdebeba, ¿no? Entonces, que hagan este tipo de cosas te demuestra que el club ha entregado las llaves a Lamine Yamal. Ha entregado y ya está. Y si el padre pueden mañana... cometer ese error otra vez. O sea, porque con Messi hubo un momento de que ya no había retorno, ¿no? Con Messi hubo un momento donde, oye, su nivel futbolístico, su ascendencia con la afición, con absolutamente todo, ¿no? Era un líder en todos los sentidos, ¿no? Para el barcelonismo, pues provocaron una escalada de renovaciones también de los amigos de Messi, de otros jugadores del equipo que eran muy buenos y que tenías que intentar, ¿no? Renovar también acordemente. Y yo creo que en algún momento alguien ahí debió pensar, joder, qué error hemos cometido, ya no lo podemos solucionar porque esto ya es imparable, no lo volveremos a cometer. No sé si estamos en ese punto con Lamine Yamal. Yo di información sobre su renovación, que además era coincidente con la de OK Diario, por cierto, si no me equivoco, eran 20 millones de euros netos al final. A mí, de verdad lo digo, y ahora a lo mejor es un poco impopular y más en este canal, no me parecía un escándalo que un jugador del nivel de Lamine Yamal ya estuviese en una cifra muy importante, porque creo que el mercado lo que le hubiese dado es algo muy parecido, más una prima de fichaje. El tema no es ese, ¿no? El tema es que, claro, si empieza a tener privilegios que son muy visibles, eso solo puede acabar mal, ¿no? Eso solo puede escalar mal. Yo no soy de meterme con la vida personal de los jugadores, con lo que hacen en sus vacaciones, o sea, detesto eso cuando lo hacen con el Madrid, no lo hago con los del Barcelona, pero claro, estáis dando ejemplos de cosas que tienen que ver ya con el desarrollo normal del equipo y del club, o sea, del día a día del club, no con lo que hacen sus vacaciones, que oye, en la medida posible, lógicamente hay que respetarlo, ¿no? Pero Javi, claro, es el día a día. Tú sabes que yo vivo aquí al lado, nada, a 500 metros del campo donde entrena Lamine Yamal y donde llega Nicky Nicole con él, a 500 metros vivo. Y me contaban el otro día que unos amigos de Lamine, de Rocafonda, fueron con él, entraron en la ciudad deportiva y acabaron jugando incluso un partidillo ahí en el césped donde entrenan. Y el club no les dijo nada. Eso es como, imagínate a Vinicius metiendo a su banda, a su pandilla de amigos ahí a jugar en el campo de entrenamiento de Valdebebas. Pues claro, son cosas que te digo que ¿cómo le vas a pedir a Joan Laporta que ponga prudencia? Si es la persona más imprudente o más alocada que hay. Si es que no es una persona así, al revés. Cuando le comentaron al presidente de Laporta lo de la fiesta de cumpleaños, dijo que lo único que lamentaba es que no lo hubieran llamado a él, ¿no? O sea, sí. Claro, ves el entorno de familiares, amigos que le rodean, los que viven con él. ¿Quién le va a advertir de ahí? Él tenía un representante que le estaba ayudando de maravilla, que era Iván de la Peña, y le llevó, fue él el que le pide al club que lo saquen de casa de sus padres de aquel barrio y que el chico iba en la Masía, se tuvo que hacer al final se denegó, al principio se denegó porque no existía un caso igual, una persona que vive a 25 minutos en coche de la ciudad deportiva y que viviera allí, ¿no? Al final lo aceptaron porque les dijo, si no lo perdemos. Pero es que
bueno, en cuanto a cumplió, creo que fueron 16 años, vino Méndez y De la Peña lo pegó a la patada y ya está, ¿vale? Y entonces De la Peña estaba aquí cada día encima de él, pero cada día. Méndez aparece por aquí 1 o 2 veces al año. Se ven unas Claro, horas y ya está, no tiene ni idea de lo que hace Lamine, de lo que no hace, no tiene control alguno. ¿Quién va a controlarlo? Si tú le ves que va subidísimo. Entonces, es que no hay nadie ni en el club, ni fuera del club, que vaya a hacer esa labor. Ya no sé si llegan tarde. O sea, que con la personalidad que ha desarrollado este chico de ego, pues va a ser igual muy difícil alguien que venga y le diga, oye, chaval, bájate, que estás muy arriba. Te has situado muy arriba y no te toca todavía en estas actitudes. Entonces, pues bueno. vamos a ver, ¿no? El caso del De la Peña lo conocía porque me lo has explicado además alguna vez en privado y es verdad que, claro, era algo mucho más personalizado, lógicamente. De la Peña podía permitirse el lujo de dedicarle mucho tiempo a Lamine, veía ese potencial, ¿no? Le cuidaba. Claro. Y Méndez es que simplemente tiene una cartera mucho más grande. Entonces, creo que ha hecho un viaje recientemente a Barcelona, pero él no Pero por De Jong, creo que ha sido por la renovación de por Jong. De Jong, por De Jong. Entonces, pues, habrá podido comer con Lamine y tal, y no te digo que no, pero que evidentemente Méndez no puede tener el mismo grado de atención sobre un Que hay, futbolista que el que tiene alguien que solo representa a Lamine. Es que es claro, lógico. claro. Yo escucho a gente que pone mucho el énfasis, claro, no te tienes que meter en la vida privada, él puede hacer lo que quiera, mientras, pero la clave está en el mientras no Claro. afecta a lo deportivo, pero sí está afectando a lo deportivo. Para empezar, mira, es un jugador que esta temporada no está defendiendo. Ni presiona, porque es que no presiona, que se lo digan a Nuno Méndez, ni presiona ni hace retorno defensivo. Pasa olímpicamente de hacer esfuerzos. Y la prensa está intentando ocultarlo o tergiversarlo, pero Flick está constantemente diciendo tiene que esforzarse más, el ego hay que apartarlo, no, que no lo hice por él, no, lo hice por Fermín, sí. Entonces, ni defiende, ni presiona, y sobre todo tiene una obsesión en el juego que le ha cambiado en estos partidos por chutar, por marcar gol. Porque, y él es, por ahora, igual algún día acaba siendo un gran goleador, todavía no lo es. Marcó 9 goles el año pasado en Liga, 9. Entonces, está intentando chutar muchísimo, chuta muchísimo, cuando él es diferencial, élite, generando ventajas desde el pase y desde el desborde. Es así como. Pero ha dejado de hacer eso, no la ha dejado de hacer del todo, pero que ha dejado la proporción ahora de sus jugadas acaban más en chut que no en un pase o en un dribbling. Que también a veces lo hace, pero no en la misma proporción. Y el año pasado se infló a dar asistencias, a generar ventajas, y ahora pues es un chut al punto de que es el encargado de tirar las faltas del Barça. Y estoy convencido que hay 10 jugadores que las tiran mejor que él. O sea, es que no sabe tirar faltas. Pues le han concedido ser el que las tira. Pues bueno, pues allá ellos. Y los penaltis. Yo te reconozco que me extrañaría mucho en una evolución normal que no acabe metiendo muchos goles porque tiene esas condiciones, pero es verdad que de momento los números no son los de un gran goleador y ojo, y eso no ha sido un problema hasta ahora porque el Barcelona pudo meter muchos goles el año pasado, no creo que dejase de estar en la final de Champions por los goles que no metió Lamine, ¿no? Entonces, en ese aspecto, creo que, bueno, pues que es más una situación, ¿no? Donde él ve que eso le puede propulsar, ¿no? A la hora de obtener premios individuales y no tanto una necesidad de su equipo, de que él meta 25 en lugar de 9. O sea, no creo que el Barcelona esté falto de ese tipo de goles. Paco, estamos hablando de que, bueno, creo que ahora ya vas a estar mejor, ¿no? Sí, estoy en el hotel, ya he llegado al hotel, milagro, así Genial. que ya la conexión debe ser estable. Sí, es muy estable. No, por ir rematando, ¿no? Que no hay que meterse con la vida personal de los futbolistas, ¿no? Son personas, hacen sus cosas, pero si tienen un reflejo en lo deportivo, si de repente empezamos a ver que se lesiona más de lo habitual, que no rinde al mismo nivel, o que empieza a haber problemas de vestuario, que eso sí que acaba saliendo muchas veces, pues es lógico, ¿no? Preguntarse por qué, ¿no? Yo todavía, quiero decir, el próximo sábado jugaremos contra el Barcelona y estaré preocupado por lo que pueda hacer Lamine Yamal en ese partido, yo lo confieso, pero es verdad que tendría mucho mérito, por llevarlo por el otro lado, que no le afecte todo lo que ha vivido en su carrera en este poco tiempo, su entorno y todas las circunstancias que se han dado y que ha explicado muy bien Javi. Hombre, a ver, yo lo que creo es que Lamine Yamal es un futbolista de los elegidos. Es un futbolista diferente,
que bueno, durará lo que él quiera durar. Y a mí siempre me acuerdo mucho de cómo Barcelona se cargó a grandísimos futbolistas, empezando por Ronaldinho, siguiendo por Romario, incluso algunos que huyeron a tiempo como Maradona o Ronaldo Nazario, allí lo pasaron mal. Entonces, no perdamos de vista que es un ambiente que es tóxico y que solo los mejores sobreviven, ¿no? Y creo que el club no ha aprendido nada de los últimos años, ¿no? El club, entre comillas, retransmitió el ascenso y caída de Ronaldinho y parece que va por el mismo camino con Lamine Yamal. Y no quiero olvidar por esto tampoco Ansu Fati, que Ansu Fati cayó como futbolista por una negligencia médica del Barça, porque Ansu Fati hace 4 años nos vendían, bueno, me acuerdo de 1000 vídeos y 1000 historias de que era mejor que Vinicius, que era mejor que nadie, que iba a ser la joya de la corona, y por no saber ponerle coto a tratarle bien una lesión, Ansu Fati se fue al carajo. Y Lamine ya ha tenido 2 recaídas en la pubalgia conocemos que es una lesión complicada, es una lesión que se llevó por delante la carrera de Kaká, por ejemplo, y que si no la tratas bien y no la tratas con respeto, y me parece a mí que este chico trata muy pocas cosas con respeto, va a haber ahí un problema. Entonces, que sí, que el tío el talento lo tiene de sobra, que es un jugador diferencial, pero aquí el Barcelona también tiene que demostrar y dar la talla como club de cuidar a este jugador para que sea sacarle su máximo potencial y rendimiento. Está claro, está claro. Es que no es una gestión fácil y cuando ya has dado algún paso en falso, pues se complica muchísimo más, evidentemente. Así que nada. No sé si, por último tema, si le veis alguna opción a la oposición a Laporta de cara a esas elecciones que va a haber en 2026. Parece que las va a hacer en un momento donde todavía la temporada no pueda ser ni un éxito ni un fracaso. Es decir, que esté todavía lo importante por disputarse. Javi, tú que palpas bastante bien el ambiente ahí, aunque se una a la oposición, ves pocas opciones, ¿no? Por lo que intuyo. No, ninguna. Aquí, mientras el equipo gane o, sobre todo, mientras el equipo esté por encima del Madrid, pues no vale con ganar, ¿eh? Valverde ganaba, pero estaba por debajo del Madrid, digamos, por Champions y tal, y también lo echaron, que era uno de los mejores entrenadores que han tenido. Mientras el equipo esté por encima del Madrid y gane y tal, les da igual. Y todo el mundo sabe qué hace Laporta. O sea, todo el mundo sabe qué está haciendo ahí dentro. O sea, y lo sabe todo el mundo y les da igual. El Barça lleva, creo que son 7 años ya, firmando patrimonio neto negativo. Y les da igual, Entonces, si es que no hay. Él ha tirado para atrás un estatuto, una disposición del estatuto por lo cual se prohíbe. Tendría que haber dimitido ya, por según los estatutos del Barça, con esas cuentas, porque no se puede dar 2 años seguidos pérdidas, y anuló un artículo, aprovechándose del COVID, que decía eso. Acabado el COVID, y él mantiene la suspensión de ese artículo, por el cual ya tendría que haber dimitido. Les da igual, y no hay ningún socio que reclame nada. Entonces, de verdad, va a dar igual, puede hacer lo que quiera ahora mismo Laporta. Paco, ¿lo ves parecido? Es que es muy complicado porque Laporta encaja perfectamente con el populismo del Barça. Para mí, que por ejemplo no volviesen al Camp Nou o que hubiese más gravedad todavía en ese asunto, o una derrota flagrante en competición europea en octavos de final, o que Lamine se lesione o esté todo el año perdido como hasta ahora, eso podría hacer que bueno, si una candidatura fuerte se presentase, pues tuviera posibilidades. Yo desde luego, es que veo los candidatos y me parecen todos monigotes. O sea, me parecen todos que son un meme. Entonces, tiene que salir aquí un candidato de consenso que en el barcelonismo diga, ostras. O sea, se me ocurre, por ejemplo, si se presenta, que no va a pasar, pero si se presentase Guardiola, pues evidentemente Guardiola sí tendría opciones de derrotar a Laporta, muchas opciones. Sí. Pero por algo no querrá presentarse. ¿Por qué no se quiere presentar Guardiola? Arrea y que cargue la ruina que está dejando Laporta el siguiente. Es un club quebrado, claro, es que no. Esa es otra, que es que ¿quién quiere coger un club que está quebrado? O sea, literalmente es más de Goldman Sachs que de los socios hoy en día. Claro.
Es un club que por el propio acuerdo de financiación estipula que Goldman Sachs en cualquier momento puede tomar el control del club y bueno, para valerse, para cobrarse las deudas que no cobra, ¿vale? Entonces tiene esa disposición. Es decir, es muy difícil que alguien se sienta atraído. Se ha especulado que es un gran candidato, el único que veo yo que puede, evidentemente Guardiola barrería a cualquiera, está claro, pero se ha especulado la posibilidad de que Ferran Soriano pudiera presentarse algún día. Ese sería un gran candidato porque tiene un bagaje, no en el Barça, ya en el City, de ejecutivo. Macho tiene una relación magnífica con el Madrid, con José Ángel Sánchez y con Florentino Pérez. Fue el que nos avisó de lo de Vinicius en el Balón de Oro, fue el que se chivó. Y bueno, pues entonces ahí me generan dudas, pero creo que ni aún así, ahora mismo. Porque como dice Paco aquí, lo que prima es el populismo. Si es que Gaspar, que todo el mundo sabía quién era Gaspar, aquí nadie duda de que es Gaspar, es un hombre que ha perdido un imperio familiar, se ha ido por las manos. Y venció a Luis Bassat, que es uno de los empresarios más grandes que hay de la publicidad del mundo. ¿O Bassat no, se presentó los dos se presentó dos veces. Dos, primero Bassat, claro, exacto, pero a Gaspar fue el primero y todo el mundo sabía lo que iba a pasar con Gaspar. Es que es lo que era un bochus, ¿no? Y él lo decía. Y mira, pues da igual, al populista. Bassat perdió 2 elecciones, qué curioso, macho, qué curioso. La verdad es que tremendo. Pues oye, que muchísimas gracias por haber estado aquí. Paco, hemos remontado al final esa conexión y... Hemos remontado como hemos podido, ¿eh? Esto hemos hecho minuto 92, ADN madridista, Gonzalo, Ramos... Hasta el final. Y te agradezco mucho el esfuerzo. Un abrazo a los dos y nada, muchas gracias a Fibers por su colaboración con esta tertulia. Hasta luego. Hasta luego. Chao.